Primera Página y Javeriana Estéreo presentan Primera Página Radio. Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo. Buenos días a todos los oyentes de Primera Página Radio. Bienvenidos a esta emisión de este miércoles 1 de julio, comienzo de mes. Son las 6:10 de la mañana. Y bueno, vámonos de una vez a lo que vinimos, la noticia de abrir de esta emisión. Obviamente, pues tenemos lo de la Junta Directiva del Banco de la República que ayer decidió por mayoría elevar la tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos, en línea con el pronóstico de Primera Página y bueno, sorprendiendo un poco a los analistas que en su mayoría estaban esperando un ajuste de 50 puntos básicos en la tasa repo. Pero también tenemos la noticia de abril internacional que tiene que ver con los mercados globales que vuelven a moderar este miércoles por un conjunto de datos estadounidenses dispares. Las cifras de oferta de empleo de mayo resultaron más sólidas de lo esperado, aunque los indicadores de vivienda y confianza del consumidor fueron débiles. Los datos sobre puestos vacantes, junto con las declaraciones de tono restrictivo de la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, captaron especialmente la atención, alimentando las apuestas de que el Banco Central estadounidense podría considerar una subida de los tipos de interés ya en julio. En esencia, Beth Hammack dijo: la inflación sigue siendo demasiado alta, podemos considerar subidas de tasas, al enfatizar que el mercado laboral está justo alrededor del pleno empleo y que el crecimiento se ve bien. La presidenta de la Fed de Cleveland advirtió que la inflación sigue siendo demasiado alta y que puede ser necesario considerar subidas de tasas de interés. El discurso subraya la disposición a endurecer la política a pesar de las preocupaciones sobre la economía en general. El énfasis en la inflación subyacente y de servicios elevada, presentada como un problema generalizado en lugar de un pico impulsado por la energía, refuerza la idea de que la presión subyacente sobre los precios sigue siendo persistente. Bueno, son las 6 de la mañana, 12 minutos. A esa hora nos acompaña Jacqueline Piraján de DaviBank. Jacqueline, bueno, ¿cómo estás viendo este tema, sobre todo relacionado con la Fed y posibles incrementos en las tasas de interés? Bueno, Daniel, muy buenos días para ti, muy buenos días para todo el equipo técnico de Primera Página, toda la audiencia también y los compañeros panelistas del día de hoy. Bueno, sobre lo que está pasando en los mercados internacionales, es interesante hacer el balance del semestre y cuál es la realidad posterior a este paso del primer semestre del 2026. Es que estamos incorporando en las expectativas del mercado la posibilidad de que las tasas de interés desafortunadamente ya no bajen en el corto plazo, sino por el contrario suban. Y yo creo que los bancos centrales están teniendo la tarea bastante difícil porque lo que estamos viendo es que la incertidumbre internacional está elevada. Antes era pues por las cuestiones de guerra comercial, eso digamos que sigue en el fondo, pero ahora se le añade la situación de estos conflictos geopolíticos que al final sí están resultando en movimientos de los precios. Y si bien pues como que la teoría dice que los bancos centrales no deberían reaccionar a choques de oferta, lo cierto es que esos choques de oferta parece que sí se estarían trasladando a otro tipo de movimientos de precios y es por eso es que vemos que ahora la preocupación de los banqueros centrales es impedir que lo que es un choque temporal se materialice en un choque más trascendente. Y de ahí es que hemos visto que cambian las expectativas y especialmente de la Fed, esa preocupación por la inflación, yo creo que es lo que está orientando a que veamos cada vez como discursos un poco más agresivos, tratando como de generar la expectativa de que no se van a quedar, digamos, solo observando el choque, sino que van a actuar en consecuencia. Y es un entorno súper complejo. De hecho, esta semana salía el informe anual del Banco Internacional de Pagos analizando todo ese aspecto, porque lo que estamos encontrando es que ese mercado de renta fija que usualmente se guía pues por el nivel de tasas de interés y que usualmente se define en la literatura financiera como el más seguro, es el que más está teniendo choques en esta coyuntura, por reacción de bancos centrales, pues por también los choques que implican inflación. Entonces ha sido un semestre difícil de navegar, pero ese es el resultado que estamos teniendo, alejar cada vez más ese momento en el que las tasas de interés se normalizan. Bueno, son las 6 de la mañana, ya casi 15 minutos. Vámonos entonces con las bolsas del mundo. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo.
Bueno, ya a las 6:15 de la mañana arrancamos en Asia, pues en medio de la incertidumbre que rodea las frágiles conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, el Nikkei 225, índice de referencia de la bolsa de Tokio, subió este martes 0,59%. Registró su tercer día consecutivo de ganancias impulsado por las acciones tecnológicas que siguieron las subidas del mercado estadounidense del día anterior. Sin embargo, las acciones sufrieron una presión vendedora a corto plazo debido a la preocupación de que el mercado se estuviera sobrecalentando. En China continental, el índice Shanghai Composite subió cerca de 0,4% hasta los 4.112,45 puntos. La bolsa de Hong Kong estuvo cerrada por un día festivo. El índice Kospi de la bolsa de Seúl cerró la sesión con una caída del 2,04%, ya que los inversores recogieron beneficios tras el reciente repunte de las acciones de semiconductores impulsado por la tecnología de inteligencia artificial. Mientras tanto, el S&P ASC 200 de la Bolsa de Australia se mantuvo prácticamente estable. Ahora pasamos de una vez a Europa, donde mientras los inversores se preparaban para un dato clave de inflación de la eurozona y nuevos comentarios del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, sobre las perspectivas de inflación, las bolsas europeas, excepto la alemana, marchan en rojo. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, declaró a CNBC que el banco habría vuelto a nuestro objetivo del 2% en torno a abril o mayo, calificando el hecho de que no haya sido así como un enormemente frustrante. Preguntado por Sarah Eisen de la CNBC si el retraso se debía todo a la guerra, Valley respondió: creo que sí. El índice paneuropeo Stock 600 caía un 0,2% en los primeros compases de la sesión tras haber marcado un máximo histórico el martes. El FTSE 100 cae un 0,23%, el DAX de Alemania sube 0,21%, mientras que el CAC 40 de Francia baja un 0,48% y el IBEX 35 de la bolsa española cede un 0,45%. La libra esterlina se deprecia frente al dólar un 0,23% hasta 1,32 dólares. Bueno, ya son las 6 de la mañana, 17 minutos. También tenemos acá a Julián García. Julián, bueno, ¿cómo estás viendo el panorama internacional en general y qué comentarios tienes a esta hora? Daniel, buenos días. Jacqueline, para la audiencia, para la mesa de trabajo. Gusto estar aquí. Buenos días. Bueno, no, pues el panorama está un poquitico medio asentándose en cierto sentido. Por un lado, porque se está visualizando un poquitico de calma en ese conflicto, por lo menos una esperanza a que de golpe haya una solución en el corto plazo, y eso calma un poco, creo yo, en general todos los mercados, no solamente los mercados energéticos, inclusive estamos volviendo a niveles guerra de Irán. ¿Sí? En general en los commodities estamos volviendo a niveles pre-Irán, y eso da también un mensaje de calma en temas como la inflación, porque mucho de la inflación es explicada en la inflación de los energéticos. Entonces esto presenta un poco de calma. Yo diría que tanto en los mercados energéticos como en general en la economía, recibiendo menos presión de estos energéticos que necesita la humanidad. Pero por el otro lado se sigue en ciertas circunstancias, por ejemplo, en el tema Ucrania, la actividad sigue, los ataques siguen, inclusive se han endurecido para lado y lado, y continúa esa presión que ya está comenzando a tener el gobierno de Putin, que era uno de los objetivos, o que viene siendo uno de los objetivos de Ucrania, que es debilitar internamente a Rusia, pues no solamente en lo económico, sino en lo político, para que Putin sienta presión de su propia sociedad. Y eso está comenzando a darse a raíz precisamente de unos ataques muy fuertes que ha logrado hacer Ucrania dentro de Rusia, en el mismo Moscú, unos ataques que ha hecho en las semanas recientes muy fuertes, y eso puede estar comenzando a tener su efecto, con lo cual da luces de golpe también en un mediano plazo lograr una solución allí. Y eso puede tranquilizar también un poco a los mercados, en particular a los europeos, ¿sí? Que en cierto sentido dependen mucho de Rusia, en muchas cosas, en muchas materias primas, etcétera. Bueno, ya son las 6 de la mañana, 19 minutos. Jacqueline, ¿algún comentario adicional sobre las bolsas del mundo?
Sí, yo creo que el comentario de Julián es muy interesante porque como vemos en las últimas semanas se ha gestado con algo de esperanza en el que vamos a tener al menos una resolución sobre el conflicto y eso ha generado que los precios del petróleo pues disminuyan. Y es súper interesante ver la sensibilidad de las variables macroeconómicas a ese entorno. Como tú mencionabas, esta mañana estábamos pendientes de un dato de inflación en Europa y efectivamente bajó incluso más de lo que se estaba anticipando por los precios también asociados a la energía. Estábamos hablando de que otra vez la inflación superaba el 3%, el dato anterior era de 3.2 y ahora vimos un retroceso que fue mucho más allá de la expectativa, quedando en 2.8, mostrándonos que igual la macro sí es súper sensible a los eventos geopolíticos y pues eso ya ocurre después de que el Banco Central efectivamente le tocó subir las tasas de interés. Entonces aquí es como unir un poco la idea que exponíamos al principio y es que a los bancos centrales les está tocando bastante duro con tanto cambio geopolítico, tanto choque que reciben, que a primera vista es exógeno, pero que se puede convertir en más duradero si ellos no actúan. Bueno, Julián, ¿tenías un Sí, comentario? un poquitico para comentar también que hay otra cosa que está pasando en estas últimas semanas y que se anticipa que va a ser muy fuerte y es el fenómeno del niño. El fenómeno del niño es un fenómeno atmosférico global. Es de todo el planeta. En unos países el niño está asociado a grandes sequías prolongadas y un niño fuerte es prolongada y profunda sequía, como en Colombia, pero en otros países está asociado a inundaciones, como en España. En España se habla, el niño, la gente dice, uy, va a llover mucho, va a haber inundaciones, etcétera, porque es un fenómeno global. El mensaje es que todas las variables indicativas de cómo podría ser ese niño están muy fuertes. En todo el planeta, pues el principal indicador es la evolución de la temperatura de la superficie del Océano Pacífico frente a Perú. Y eso está poniendo en alerta mucho a las economías. En Europa, por ejemplo, las temperaturas han estado altísimas, inclusive sin haber entrado en forma el verano, o sea, desde junio son unas temperaturas altísimas. Y esto yo creo que por un lado tiene un impacto en la economía, en la agricultura, en los costos de infraestructura, porque hay mucha destrucción, etcétera, sí. Pero además de eso, yo creo que esto agita un poco el debate sobre el cambio climático, ¿sí? Entonces yo creo que eso podemos anticipar para los próximos meses un gran ruido, digámoslo así, o un renovado ruido alrededor de qué hacer por el cambio climático. Bueno, ya son las 6 de la mañana, 22 minutos. Pasemos entonces ahora a las bolsas latinoamericanas. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. Hasta ahora les cuento que Wall Street cerró este martes con números verdes y completó un sólido semestre en el que el índice Dow Jones de Industriales registró su mejor primera mitad del año desde el 2021. El Nasdaq volvió a encabezar los avances con 1,52%, seguido por el Standard & Poor's 500 que sumó 0,79% y el Dow Jones con 0,26% más. El índice Standard & Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió 0,26%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo bajó 0,68%, mientras que el Standard & Poor's IPC de la Bolsa Mexicana de Valores se dio 1%, mientras que el FTSE Viva de la Bolsa Institucional de Valores bajó 0,99%. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió 0,74%, el IPSA de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile ganó 0,71% y el índice MSCI Nuam Perú General de la Bolsa de Valores de Lima bajó un 0,69%. Ya son las 6:24 de la mañana. Bueno, Jacqueline, Julián, ¿cómo están viendo el tema ya más centrado en la región, en Latinoamérica? Jacqueline. Bueno, Daniel, lo que estamos viendo en la región es desde el punto de vista como macro y de bancos centrales, son bancos centrales que en su mayoría ya entraron en modo de espera. El último que ya, digamos que paró sus movimientos direccionales de tasas de interés fue el Banco Central de México y creo que la región en general está muy observante de las dinámicas inflacionarias que pueda tener hacia adelante, especialmente pues porque ya en cierto modo en principio empezamos a sentir algo de los precios de la energía, pues digamos como de gasolina
gasolina, entre otras cosas, afectando algunos indicadores, pero creo que hay una cosa que se comparte en la región y es que si bien los bancos centrales como que llegaron a un punto de estabilidad en las tasas de interés, cuando vemos los comunicados de los bancos centrales, sí hay algo de incomodidad sobre la dinámica de la inflación de los servicios. Y en efecto, esta semana pues ya empezamos a tener rondas de datos de inflaciones en Latinoamérica, ya tuvimos Perú, también en México hay algunas lecturas bisemanales que apuntan a que si bien pues la gran volatilidad puede darla otro tipo de choques que no son digamos como de la parte más core de la inflación en la región, sí se está vigilando bastante que es esa dinámica que explica que los precios de los servicios o la inflación de los servicios como que no se mueva tanto hacia las metas de los bancos centrales, pero diría que en este momento estamos en un contexto macro en el que estamos observando cuál puede ser el siguiente paso porque estos bancos centrales como que ya están estabilizados cerca de lo que en algunos casos es la tasa neutral. Julián, ¿algún comentario sobre la región? Bueno, pues en la región como la región, una de las principales fuentes de crecimiento o de soporte económico es el sector extractivo, la industria extractiva, pues eso le ha venido ayudando mucho a países como Chile y Perú por esos muy buenos precios del cobre, muy buenos precios del oro, ¿sí? Eso le ha ayudado tremendamente a un Perú y un Chile, por ejemplo. A Colombia le ha ayudado ese precio del petróleo que ha habido durante estos 3 o 4 meses, ¿sí? Un precio pues bastante bueno, ¿sí? Entonces todo eso le ha ayudado a un Brasil también que ya supera los 4.25 millones de barriles diarios. Entonces en general a la región, pues por lo menos a los países que logran producir y exportar estas materias primas les ha ayudado. En unos eso se visualiza que se puede sostener hacia el mediano plazo, como es el caso del cobre. El oro, así haya bajado de los $5.000, de todas maneras está en un precio muy bueno por encima de los $4.000. ¿Sí? Entonces eso les va a seguir dando unos buenos ingresos. Ya para los países más petroleros, pues sí, ya se puede anticipar que comenzará a bajar un poco el boom, es lo que uno podría esperar, ¿sí? Para el segundo semestre. Bueno, son las 6 de la mañana, ya 27 minutos. Bueno, ya tenemos acá a Héctor Hernández. Buenos días, Héctor. Muy buenos días, don Daniel Támara, ¿no? Que estaba oyendo que estaban hablando del tema del petróleo. Y Que Latinoamérica más. no, sobre todo que me llama la atención y le tengo una pregunta ahí que tiene que ver con el ingreso y el costo y los costos de las compañías que se dedican a a cualquier explotación minero-energética. Y el petróleo ha tenido precios bastante deprimidos. O sea, yo me acuerdo que por allá le estoy hablando del año 2001, 2002, los precios estaban alrededor de $18 el barril. Y me acuerdo que inclusive un lío en Ecopetrol porque hubo un cubrimiento esperando a que el precio del petróleo se sostuviera entre 18 y $30 el barril y fue cuando se disparó y se fue por allá para $60 y se armó semejante lío por ese tema. La pregunta mía es, bueno, cuando hay épocas de vacas gordas, pues usted sabe que cuando hay épocas de vacas gordas, la gente o las empresas o nosotros las personas o las familias, pues abusamos de esa situación y gastamos y nos ubicamos en unos estándares, las empresas en unos estándares de desempeño y en unos estándares de gasto enormes. La pregunta mía es, bueno, no siempre los precios son buenos, sino que retroceden. Cuando retroceden los precios, ¿qué hace una compañía? Como por ejemplo, no voy a hablar de solo Ecopetrol, sino todas las petroleras que ha habido, Exxon, Chevron, bueno, todas. ¿Qué hacen ahí? Porque pues usted toma unos estándares de gasto que después, ¿cómo hacen? Bueno, pues yo diría dos cosas. Primero, esa enfermedad pues tiene un nombre y es la enfermedad holandesa, ¿sí? Que es que de golpe ahora Jacqueline nos puede comentar un poco de qué se trata, pero es la enfermedad en la abundancia. ¿Qué hacer? ¿Sí?
¿sí? Y qué no hacer, ¿sí? Y si no lo hace bien, pues puede terminar como en esa enfermedad holandesa, que es lo que usted dice, que no aprovecha bien las épocas de abundancia, ¿sí? Eso pues un poquitico tiene nombre no es propio. tanto aprovecharlo, sino que después cómo se aprietan. Bueno, y luego en cómo se aprietan las empresas, pues por un lado, optimizaciones, ¿sí? Entonces usted busca optimizaciones, optimizar costos, ¿sí? Optimizar procesos productivos. Lo primero que normalmente hace uno es que, por ejemplo, en las petroleras, ¿qué se hace? Se llama a los contratistas porque normalmente los contratistas participan de esas ganancias extraordinarias. O sea, cuando hay precios altos, normalmente los contratistas también suben el costo de sus servicios y ellos también tienen sus bonanzas asociadas a las bonanzas de sus clientes. Entonces, cuando viene la recogida, digámoslo así, se llama a los contratistas a decirles, oiga, ya nos toca a todos apretarnos un poco, entonces por favor licíteme un poco, bájense un poquito en sus tarifas de taladros, en sus tarifas de brocas, de los insumos, digámoslo así. Esa es una de las maneras. Otra es optimización. De todas maneras, las empresas así vean... digámoslo así, estén en situaciones de precios altos, normalmente no quiere decir que porque el precio del petróleo esté en $100, como estuvo hace 2 meses, las decisiones de sus proyectos usted las toma sobre proyectos a $100. Normalmente una empresa, por ejemplo, hoy en día toma sus decisiones evaluando los proyectos a $50, $60, ¿sí? Entonces sus proyectos, digámoslo así, si baja a los 50, 60, pues igual usted ya había evaluado sus proyectos para eso, ¿sí? Y la otra cosa que usted hace es evaluar sus condiciones de caja, porque normalmente eso afecta más la caja, más que la decisión de los proyectos es con qué caja disponible. Y si usted no está en una posición sólida financieramente, entonces usted lo que tiene que comenzar es a priorizar los proyectos y comienza poco a poco a ir cancelando proyectos. Obviamente cancela primero los menos rentables, los que requieren mucho capital, ¿sí? Mientras que los que prioriza son los que requieren menos capital y tienen mejor rentabilidad. Entonces usted debe tener siempre una gestión de portafolio y el ideal, por ejemplo, una de las buenas prácticas de las empresas es usted tener mayor número de proyectos que su capacidad de inversión. Así se da el lujo de seleccionar los mejores, según su presupuesto, ¿sí? Según su presupuesto. Entonces, si su disponibilidad de caja baja, simplemente escoge los mejores dentro de ese portafolio. Si su disponibilidad de caja sube porque se están generando ingresos extraordinarios, pues comienza a ejecutar los proyectos que están siguiente en la fila de sus prioridades. Pero eso es lo que se debe hacer, es una cosa, por ejemplo, en lo que muchas veces falla Ecopetrol. No tiene suficientes proyectos. A veces tiene más plata que proyectos. Y cuando usted tiene más plata que proyectos, comienza a invertir en bobadas, pues en cosas no tan óptimas. La empresa ideal es la que genera proyectos, por decir algo, para $100 millones, teniendo solo 50 como capital disponible, porque se da el lujo de escoger los mejores. Hablando de Ecopetrol ha tenido una proliferación de vicepresidencias a la lata. Entonces, en esos casos, ¿qué hace? Usted tiene que cancelar ese tipo de cargos, pero creo que a veces entran en una dinámica que se hace, que es como cuando se pone usted una camisa ajustada, así como la que tengo hoy. Entonces, en ese caso no tiene mucho margen para ajustarse rápidamente. No, es que el secreto es estar usted preparado para eso. Cuando usted lo coge por sorpresa, ahí es cuando comienza a hacer burradas, digámoslo así. Pero si usted está preparado, si usted tiene un buen portafolio de proyectos, usted está preparado para los dos escenarios, para un escenario de precios malos, pero también tiene que estar preparado para el escenario de precios buenos. Mucho de lo que le ha pasado, por ejemplo, a Ecopetrol, es que llegan las bonanzas y entonces vienen la gente con mucha creatividad, vienen las ideas, ya que tenemos plata, hagamos esta bobada, ¿sí? Entonces usted tiene que tener un portafolio sólido de proyectos que usted lo va a activar o lo va a usar según el precio, ¿sí? Porque, como le digo, también pasa al contrario.
¿sí? En las bonanzas, si usted no se ha preparado para las bonanzas, no va a invertir bien esa plata y va a terminar es con una enfermedad que ya hablamos, una enfermedad de los Países Bajos o llamada enfermedad holandesa, ¿sí? Entonces usted tiene que prepararse para los escenarios de para arriba y para los escenarios de para abajo. Estar preparado. A ver, ¿por qué se llama enfermedad holandesa? Jacqueline, muy buenos días. Hola Héctor, muy buenos días. Bueno, la enfermedad holandesa usualmente se asocia a situaciones de boom que experimentan las economías, entonces muy asociada, digamos, como a bienes primarios, en los que esa sensación de riqueza pues también alienta, por ejemplo, entrada de divisas, hay una apreciación de la tasa de cambio que a su vez como que desalienta otros sectores que se llaman transables de la economía, o sea, cuando la tasa de cambio está bajita, al que le va mal es al sector exportador. Entonces como que empezamos a recaer demasiado en esa estructura de boom que es asociada al sector minero energético y se empiezan a debilitar las otras estructuras que, como para ponerlo en las palabras de Julián, son como los otros proyectos estratégicos que se empiezan a olvidar porque estamos en bonanza. Y cuando esa bonanza desaparece, pues nos damos cuenta que ese influjo fuerte que tuvimos por la bonanza, pues nos deja en una posición un poco más débil, mientras que dejamos debilitar otras estructuras que son, digamos, como más resistentes de mediano plazo. Y eso ocurre pues cuando de verdad no tenemos como esa previsión de que no todas las bonanzas son eternas, o bueno, las bonanzas no son eternas, no se genera, digamos, un fondo soberano en el que se guarde parte de esa bonanza para pensar en el futuro, o no hay políticas como para llevar en paralelo un boom minero con también lo que puede ser la estructura económica en otros sectores que coyunturalmente no se beneficien. Bueno, Eso así como ocurre a nivel país, como menciona Jacqueline, ocurre a nivel empresarial. bueno, pero un poquitico de historia es que Holanda en una época tuvo una producción gigante de tulipanes. Ujú. O sea, produjo que eso es una flor, ¿no? Es decir, no tengo entendido. Hermosísimo. Y entonces se dedicaron a producir eso y la economía pasó a depender de eso. Por eso se habla de enfermedad holandesa, ¿no? Oye, y poniéndome yo a mirar también qué día uno de inquieto, pues o sea, a mí me sorprendió de que de un tiempo para acá se habla solamente de Países Bajos y no de Holanda. Y después entendí que Holanda es una Región, una región dentro de que Países Bajos. dentro de los Países Bajos que está dedicada a la producción de madera. Por eso se llama Holanda. Bueno, ahí vamos aprendiendo hasta con el Mundial de Fútbol aprendí. Bueno, todos los días. Don Daniel, usted es el que manda. Sí, vamos entonces con los commodities de una vez. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. Bueno, Héctor, oyente, les cuento que a esta hora el petróleo WTI tiene una caída de 0,74% y se ubica sobre los 68,98 dólares el barril. La referencia Brent en este caso cae también 0,96% y se ubica sobre los 72,27 dólares el barril. Por su parte, el oro sube 0,41% ubicándose sobre los 4.024 dólares la onza, mientras que la plata presenta un incremento de 0,55%, ubicándose sobre los 58,8 dólares, los 5,8 dólares más bien la onza. El cobre tiene un decrecimiento de cerca de 1,57% y se ubica apenas sobre los 6 dólares la libra, igual que el acero, que tiene una caída de 0,46% y se ubica también sobre los 3 dólares también la tonelada. El litio, por su parte, tiene un incremento de 2,24% hasta los 16.000 dólares la tonelada. Pasemos ahora entonces a mirar cómo va el café. El café a esta hora tiene un incremento de 1,3%, superando los 3 dólares la libra. Y tenemos también que la soja sube cerca de 0,2% a más de 11,19 dólares el bushel, igual que el trigo, que sube 0,8% y supera los 5,8 dólares el bushel. Bueno, son las 6:39. Fuera de petróleo, porque commodity no es solamente petróleo. Oigan, pero yo no sé si ustedes miraron el tema
de los drones y Ucrania y se supone que eso va a agudizar el precio no solamente del petróleo, sino de los combustibles en Metales. general y de los commodities en general. Bueno, sí, primero comentar un comentario a Daniel, ¿sí? Que dice, por ejemplo, que el cobre está apenas por encima de 6, ¿sí? Entonces, él apenas, el por encima de 6 es un precio buenísimo. Es que el cobre ha estado alrededor de 3, 5, 4 en los últimos años. Entonces, un precio de $6 es un precio buenísimo. Es casi el doble del precio, entre comillas, normal al que veníamos acostumbrados. Entonces, si bien ha bajado de los 6.50 a apenas por encima de 6, 6 es un precio muy bueno, es un precio muy alto, ¿sí? Y eso se debe a que el mercado se está viendo muy fuerte por una demanda que se visualiza que podría ser inclusive más potente, ¿sí? Explicado en esa aceleración que hay en la venta, por ejemplo, de vehículos eléctricos a raíz precisamente de estos pocos meses que tuvimos los precios altos del petróleo. Eso le pegó un impulso tremendo a la electrificación, no solamente de vehículos, sino de otras actividades económicas, ¿sí? Y eso obviamente genera una subida muy importante en estos metales necesarios para la electrificación. Entonces, por eso el cobre podemos decir que hay una alta probabilidad que se mantenga estos niveles de por encima, aunque sea apenas por encima de los $6, pero que se mantenga en un excelente precio, lo cual son ingresos para un Chile y un Perú, por ejemplo, Lo muy que pasa es que importantes. está diciendo que apenas, pero no refiriéndose al contexto, sino de que subió por encimita de los 6, Es ¿no? decir, ¿Sí que o no? un poquito Sí, más un y baja de los poquito, 6. sí, no. Entonces, bueno, pero ahí me respondió, le disparé por Monserrate y me respondió con El Dorado. Entonces, Suele bueno, pasar. Bueno, entonces, ahí yo me solidarizo con Daniel. bueno, estos temas de guerra, por ejemplo, están afectando también el tema de los metales, ¿sí? Porque los metales son insumo básico para todo el armamento y el mundo se está rearmando, no solamente para alimentar las dos grandes guerras, no son las únicas, porque hay otras guerras de menor escala que no se escuchan tanto en las noticias, pero hay otras guerras también andando por los lados de Afganistán, en África, etcétera. Así, las dos que más sobresalen son el tema del Golfo Pérsico de Irán y la de Ucrania, ¿sí? Y eso está generando mucha demanda en insumos para esas guerras, pero no solamente para esas guerras, sino los países están diciendo, oiga, tenemos que estar preparados. Así no estemos en guerra, tenemos que fortalecer nuestro equipo militar. Y eso está ejerciendo una fuerza sobre esos mercados, por ejemplo, de los minerales que se necesitan para ese armamento. Entonces, se ve una fortaleza en esos mercados, explicada, como digo, en las guerras y explicada en esa aceleración de la actividad económica. Por el otro lado, los otros commodities, los combustibles fósiles, esos pues están en una presión a la baja, como ya comentamos el petróleo, por esa visualización de golpe ya llegar a un acuerdo, además de que ya comienzan a fluir los tanqueros por el estrecho de Hormuz, tanto los petroleros como los metaneros llevando el gas, aunque eso va a tomar unos meses más mientras se reconstruye esa infraestructura y se termina de calmar, digámoslo así, el tema geopolítico, ¿sí? Pero eso se está moviendo. El gas no ha bajado tanto como el petróleo, explicado en que hay mercados que aún están deficitarios. Por ejemplo, en Europa está teniendo una demanda muy grande de gas para generar electricidad para la refrigeración, dado en las altas temperaturas que se han observado, y entonces no ha podido llegar a sus niveles de almacenamiento objetivo. Acordémonos que Europa tiene el objetivo de llegar al invierno lleno en almacenamiento de gas natural y está todavía por debajo del 50% en su nivel de almacenamiento, que es muy bajo para su objetivo. Entonces, por eso el precio del gas no ha bajado tanto. Sin embargo, con esa expectativa de todas maneras de mayor gas, ya el precio del carbón, que es el sustituto del gas, comienza a bajar y ya comenzamos a ver una declinación sostenida en el precio del carbón. 6:44. Yo quiero hacer un paréntesis chiquito porque veo que Laura Gabriel ya está conectada y ahora es nuestra presentadora estrella. Entonces,
Pues yo quiero que nos haga un resumen ejecutivo del tema, no, Dios mío. Yo tengo que correr ahí. Del tema minero energético. A ver, el paquetaco minero energético, doña Laura. Héctor, muy buenos días pues para usted y para todos. Bueno, iniciemos con que Ecopetrol pues ya recaudó la totalidad del saldo pendiente que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el FEPEC, le adeudaba por concepto del segundo trimestre, pero del año pasado. Recaudó en total 1,02 billones de pesos, de los cuales 800.000 fueron directamente a Ecopetrol y los 220.000 millones restantes a la refinería de Cartagena, Héctor. Muy bien. Y entonces. Además, por otro lado, Cerro Matoso esta mañana salió muy temprano a decir que redujo un 25% su operación tras las restricciones en el suministro de gas de Canacol, pues están diciendo que la operación responde pues a la restricción de gas impuesta por Canacol Energy, que ya recordamos en contados minutos qué es lo que está pasando con Canacol, y limitó las entregas a 7.000 MBTUD, que son millones de... Ahí se me escapó el desglose de la... 7 millones de pies cúbicos diarios. Eso, mire, aquí tenemos... Julián, gracias. Equivalente pues al 55% del volumen contratado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Canacol? Canacol pues está diciendo que no tiene las reservas suficientes para cumplir con todos los contratos que tiene acá en Colombia, y en Canadá ya le autorizaron terminar los 19 contratos que tiene acá en Colombia, pero es importante señalar que eso no se va a dar hasta que la Superintendencia de Sociedades dé el visto bueno, pues para que se dé tal terminación de los 19 contratos. Bueno, este tema de Canacol, increíble, me llama la atención una cosa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el meollo del asunto? O sea, ¿se quedó corto en gas? O sea, cuando a usted le demandan su producto y hay todo el mundo demandándole su producto y usted no es capaz de darlo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo diría que hay como tres aspectos a considerar, ¿sí? Por un lado, Canacol producía o llegó a producir hace un par de años más o menos el 20% del gas del país, ¿sí? Era el 20% del gas del país y lo publicitaba mucho y subía el precio de su acción y etcétera, ¿sí? Hoy la participación en la producción es menos del 7%, o sea, viene una franca declinación. ¿Por qué? Porque los campos que hay en esa cuenca del país, los que se han encontrado son campos pequeños, ¿sí? Quiere decir que declinan muy rápidamente. Entonces usted tiene que mantener la actividad exploratoria, ¿sí? O sea, usted puede descubrir 10 campos en un año, pero si son pequeños, al año siguiente ya todos, y que le pueden arrancar cada uno produciendo 5 millones de pies cúbicos, ¿sí? Pero al año esos 10 campos que descubrió ya están cada uno en 1 millón de pies cúbicos. Entonces, si pudo arrancar en 50, pues ya no va a estar en 50, sino en 20, 10, ¿sí? Porque declina muy rápido porque son campos muy pequeños. Entonces usted tiene que hacer muchísima actividad exploratoria, perforar muchísimos pozos, 6 meses, un año que deje de perforar, son muchos descubrimientos que deja de tener y la declinación se acaba, ¿sí? Entonces, por un lado, esa es una realidad física de la cuenca, que hay es campos pequeños. Por el otro lado, es una empresa que se endeudó muchísimo, entonces tiene un nivel de deuda altísima y comenzó a haber una declinación de su producción a no lograr ejecutar la perforación de nuevos pozos que le permitieran nuevos descubrimientos, y entonces sus reservas comenzaron a bajar, su producción comenzó a declinar rápidamente y los compromisos que tenía de entregar gas pues no los puede cumplir. A veces entonces se volvió también un problema legal y comercial, ¿sí? Pero detrás del problema legal y comercial es que los clientes de Canacol, que son las distribuidoras del Caribe como Surtigas, que surte el gas a Sucre, a Bolívar, etcétera, ¿sí?
le dicen, oiga, honre su contrato, ¿sí? O Cerro Matoso le dice, honre su contrato. Pero es que el problema es que Canacol no tiene pies cúbicos para honrar el contrato. Es que no es, sí, ya mañana ya no es un problema de que no honra el contrato porque no quiere, sino es que no tiene las reservas físicas, ¿sí? Entonces les está tocando, o la cosa desesperada de Cerro Matoso de cortar su producción, ¿sí? Eso genera desempleo, obviamente genera pérdidas, etcétera. Y a un Surtigas, por ejemplo, le toca pasar a comprar gas importado, que es 3 veces más costoso. Y eso se refleja en la tarifa que van a tener que pagar los cartageneros, por dar un ejemplo, en los próximos meses por el gas, para sus usos, en el costo para la generación. Todo eso se traduce en sustitución de producción nacional por importaciones que cuestan 2 a 3 veces más, y eso lo vamos a pagar todos vía la tarifa de gas y vía la tarifa eléctrica. ¿Cerro Matoso a qué se dedica? Cerro Matoso produce níquel. Níquel. ¿Y el níquel para qué sirve? Es parte de los insumos que se usan en la industria, la construcción y en la metalmecánica. Muy bien. Se exporta. 6:50. ¿Le quedó alguna colilla? Héctor, sí, pero pues ya Daniel Támara nos la va a complementar, y es que ayer el ministro de Hacienda aseguró pues que los precios de la gasolina no van a tener incrementos. Igual pues hay que recordar que los precios que están actualmente vigentes están desde el 4 de mayo y en promedio para las 13 principales ciudades está en 15.848 pesos. Muy bien, muchas gracias, doña Laura. 6:51. Vamos aquí con Jacqueline Piraján. Bueno, Jacqueline, el tema de commodities en general, ¿usted cómo lo está viendo? Bueno, Héctor, como veníamos discutiendo, después de que se dan esas esperanzas de resolución en cierto modo de los conflictos, el principal Irán versus Estados Unidos, hemos visto una reducción. Y desde el punto de vista macroeconómico, creo que es súper importante ponerle atención a qué efectos puede tener esto en las finanzas públicas. En principio, creo que cuando tuvimos la publicación del marco fiscal de mediano plazo, había una revisión sobre Colombia en el que decía que incluso en un entorno bueno de precios del petróleo, la potencia sobre el ajuste para las finanzas públicas era como la mitad de lo que era hace algunos años. Entre otras cosas, porque como comentaba Laura, en la medida en que tenemos precios del petróleo más altos y implícitamente la gasolina debería costar más, pues hay cierto segmento que es el diésel que sigue desajustado frente a esos precios reales, lo que genera pues que el fondo del FEPEC se incremente como pasivo para la nación, y es ahí donde hay que pensar estructuralmente como de mediano plazo cómo hacer que esas discrepancias no existan y que le quite potencia a un escenario pues bueno para las finanzas públicas en Colombia, porque pasamos de entornos positivos de precios, pero de todas maneras no se pudo ahorrar mucho, a pesar de que el entorno fue como de tiempo limitado. Y cuando tenemos, digamos, como estas bajas, creo que es interesante ver que el precio de la gasolina no baje, porque de todas maneras pues podría generar algo de compensación al déficit que se genera por el diésel. O sea, es decir que lo de la gasolina... No ¿qué? moverla es bueno, o sea, no bajarla también es bueno. ¿No bajar qué? La gasolina. ¿El precio? El precio. Bueno, muy bien. 6:53. A veces uno no entiende esas locuras, ¿no? Hay cosas que yo no entiendo por qué se ata el precio internacional al nacional. Creo que eso una vez lo discutimos, porque pienso que acá se manejan costos diferentes que en el exterior, pero bueno, eso será otro día. A ver, don César Pavón, de Corfi, el jefe de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. 6:53. ¿Cómo está viendo los commodities? Estamos aquí viendo que el petróleo está ¿en cuánto? La referencia WTI por debajo de los $70, $68 el barril, y la Brent sí está por encima de los $70, $72 el barril. Bueno, primero que todo, muy buenos días, Héctor, a toda la mesa y a toda nuestra audiencia. Qué gusto volver a estos micrófonos. Pues yo creo que el ambiente internacional
ya no es tan favorable. Y creo que ustedes al comienzo de esta mañana justamente están hablando de ese concepto de la enfermedad holandesa, que en últimas es la alta dependencia de nuestros países a este tipo de commodities. Y así como hay momentos para celebrar como las bonanzas, pues yo creo que estamos volviendo un poco a la cruda realidad. Yo realmente, y cruda realidad me refiero al crudo también, porque realmente, si uno se da cuenta, nosotros digamos que la perspectiva no solamente fiscal, sino externa, mejoró ligeramente dentro de este caos que nosotros teníamos, pero al ver unos precios del petróleo por encima de $100 el barril. Según nuestras estimaciones, $1 adicional o $1 menos, pues esto no es constante, esto pues claramente hay que tomarlo con cautela, pero aproximadamente le da a uno, o al gobierno más bien, cerca de un cuarto o incluso un quinto de un billón, es decir, entre 200 y 250 mil millones de pesos que puede recibir las arcas del Estado. Entonces, cuando el precio del petróleo ya no es 100, sino es incluso por debajo de 80 y estamos recuperando, o más bien está retomando los niveles previo al inicio de este conflicto, que realmente estaban relativamente bajos. Y me acuerdo que con Julián hablábamos a comienzos de este año los problemas estructurales que tiene el petróleo, una menor demanda de Estados Unidos, etcétera. Pues yo creo que esto es un escenario, en resumen, un poco menos favorable para Colombia y realmente a un escenario ya de por sí muy complejo, no solamente en materia externa, sino en materia fiscal. Pues sí creo que la fiesta, esta olla que va a quedar vacía, se le van a sumar estos problemas donde los ingresos extraordinarios que estábamos pensando íbamos a recibir por el petróleo, pues cada vez están más reducidos. Entonces creo que es una mala noticia para el país y los retos que va a tener el próximo ministro de Hacienda, que ya lo conocemos, se pronuncian con este tipo de noticias. Y además a esto hay que sumarle lo que ya aquí estaba hablando, que era el tema de la gasolina, que por supuesto empieza a jugar tanto para arriba para abajo, pero como estas decisiones más políticas, cómo se van a llevar a cabo. Pero en general, mala noticia para Colombia. 6:56. Óigame, ¿está reconfirmado lo de Miguel Gómez Martínez como nuevo ministro de Hacienda Así es, para el próximo gobierno? para el próximo gobierno. Bueno, hoy es 1 de julio y es muy fácil hacer las cuentas de cuánto falta para que empiece el próximo gobierno, porque son los 31 días de julio, incluido hoy, más los 7 de agosto. O sea, faltan 38 días para que se acabe la actual administración. Bueno, yo les puedo decir con toda tranquilidad de que Miguel Gómez Martínez ha sido de esta casa. O sea, digamos, tangencialmente ha sido de esta casa. Él era, cuando arrancó Primera Página, esto es historia de la compañía, cuando arrancó la Primera Página por allá en el año 2000, 2001, Miguel Gómez Martínez era el presidente de Bancoldex. Muchas gracias, Pau. Eso yo el gracias del le están dando tintico. Así es. Ah, bueno, tintico le están dando. Bueno, Miguel Gómez Martínez, siendo presidente de Bancoldex, fue uno de los, o promovió que la tesorería de Bancoldex fuese uno de los primeros usuarios de la información de Primera Página. Inclusive con él una vez a los 5 años de tener o de estar cumpliendo actividades Primera Página, hicimos un almuerzo ahí en San Ángel, si no estoy mal. Y bueno, él fue partícipe de ese almuerzo y ayudó a echar, ahí se echó buen chisme. Me acuerdo que pues celebrábamos con todos los que hicieron parte de ese arrancón de Primera Página. Entonces, pues por el lado de Primera Página, uno siente que va a haber una persona, bueno, casi siempre los funcionarios de Hacienda y de la Superintendencia Financiera han sido, y de Planeación Nacional, han tenido alguna cercanía con Primera Página. Pues Miguel Gómez no es una excepción, es una persona que de siempre ha tenido una muy buena relación con Primera Página. Él después llegó a ser presidente de Fasecolda
y estuvo también como presidente de la Cámara Colomboamericana. También en una época estuvo al frente de este gremio. Pues bueno, vamos a ver cómo pues, la tiene Complicada. complicada, pues porque los problemas fiscales que se van a heredar van a ser grandes, pero espero que el espejo retrovisor no lo vaya a usar mucho Miguel Gómez, sino que pensemos para adelante porque, como yo lo he dicho acá, cuando a usted lo nombran en el sector privado gerente de una compañía y llega a gerenciarla, no puede seguir echándole la culpa de la mala situación de la compañía a la anterior administración, porque para eso es que llega la nueva administración, para que administre mejor y para que las cosas resulten mejor. Pues desde acá le deseamos muchísima suerte a Miguel Gómez Martínez. 7 de la mañana son. Bueno, antes de irnos al corte, un mensaje. Desde hace más de 65 años ofrecemos soluciones financieras que impulsan el crecimiento de nuestros clientes. Con nuestras transferencias internacionales, tu dinero llega rápido y seguro a donde lo necesitas con el respaldo de expertos en el mercado cambiario. Transfiere con confianza con AxiValores. Más información en www.axivalores.com. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Son las 7 de la mañana y 13 minutos. Bueno, yo tengo que sacar pecho. Aunque Daniel Támara no me dio coba ayer, no me hizo sacar pecho. Porque Primera Página salió a decir que como mínimo iban a subir las tasas de interés el Banco de la República en 75 básicos. Eso más de uno me dijo, usted está loco, igual que la vez que dije que no iban a subir, e igual la vez que dije que iban a subir 100 básicos. Entonces hay que pasar cuenta de cobro, porque ¿qué hacemos? Así es. Cuando uno le pega, hay que sacar pecho. Cuando no, se tiene uno que meter debajo de la mesa. Entonces, bueno, ese fue un informe que sacó Primera Página ayer hacia el mediodía, diciendo que la Junta, que a una hora, como siempre, ¿no? Primera Página, a una hora de que se revelara el dato, o de que terminara la Junta, revela que como mínimo iban, es más, yo tenía pensado que algunos querían que fuera 100 de esa mayoría, pero al final apuntaron a que iba a ser de 75 básicos y por eso Primera Página lo dijo, tanto en su titular como en su lead, o sea, el primer párrafo en donde dice que mínimo 75 básicos iba a ser la subida. El mercado estaba en 50, inclusive hubo algunos que estaban en 25, la subida de 25 básicos. Hay que recordar que 25 básicos o 50 básicos o 75 básicos son 25 en términos porcentuales es 0,25%. 50 básicos es 0,50%. 75 básicos es 0,75%. Con esta subida de 75 básicos o de 0,75%, la tasa de intervención del banco quedó en 12 cerradito. 12 cerradito. Bueno, un dato que reveló el informe de Primera Página es que dentro de la Junta había o hay urgencia de que se llegue rápido al nivel adecuado para que se controle la inflación, para que de aquí en adelante o de ahí en adelante empiece un sendero o de estabilidad o de baja de tasas de interés. Muchos creen que de pronto puede ser la última trepada fuerte y que se espera que
a partir de agosto el mercado financiero o los actores del mercado financiero tengan una certidumbre en materia de tasas para que puedan pues otorgar los créditos que es su labor, de eso vive el sector financiero, de captar recursos y de prestar recursos. 7 y 16, usted es el que manda en este tema, don Daniel Tamara, que usted estuvo ahí Sí, señor. pendiente de la Junta. Pues escuchemos este primer audio del gerente general del Banco de la República, porque digamos resume un poco, es más de un minuto, pero resume un poco como lo que piensa la Junta Directiva, sobre todo en materia de inflación y en materia de tasas de interés. Ajuste en la tasa de interés, haciendo la política monetaria un poco más contractiva, está encaminado a que en 2027 podamos regresar al menos a estar dentro del rango de un punto porcentual por encima o por debajo de la meta del 3%. Las proyecciones que tiene el equipo técnico sugieren que podríamos llegar hasta un nivel del orden de 4% a finales del año entrante, pero no hay optimismo de que pueda lograrse una reducción mayor en ese año. Luego, realmente el retorno a la meta del 3% se daría en 2028. Debe enfatizarse que la política monetaria tiene impactos rezagados sobre el comportamiento de la inflación y que por esa misma razón el endurecimiento de la política monetaria que se ha hecho a lo largo de este primer semestre de 2026 no va a impedir que aumente la inflación en este año. El aumento de la inflación, que por distintas causas se viene dando desde finales del año pasado, muy probablemente va a conducir a que terminemos la inflación en 2026 por encima del 6% y eventualmente por encima del 6.5%. Los impactos de la política monetaria restrictiva se sentirían realmente a lo largo de 2027 y permitirían que pudiéramos estar terminando ese año entrando al rango aceptable para las metas de inflación del Banco de la República. Bueno, me gustaría que Jacqueline Piraján me ayudara y César Pavón en este punto, porque están hablando del impacto de la política monetaria restrictiva o restrictiva y restringida, porque están Restringiendo el crédito. El crédito está apretadito el tema. La pregunta mía es que venimos con esa política de apretón monetario desde hace un tiempo, ¿no? El sector financiero, ¿cómo puede paliar, cómo puede afrontar esto? Y él dice que esa decisión que se tomó ayer se va a sentir, pues, como siempre se ha dicho, dentro de un año o 18 meses. Pero ya venimos con una postura restrictiva desde hace un tiempo. Entonces, ese balance, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a sentir esa política monetaria restrictiva que viene aplicándose desde hace ya, yo creo que ya, ¿cuánto llevamos? ¿Como un año? Sí, como un año. un poco más de un año. Bueno, a ver, Jacqueline Piraján de DaviBank. Bueno, Héctor, yo creo que primero resaltar que de la junta del día de ayer, la parte de información que me pareció más interesante es que ahora vocalmente el gerente Villar está señalizando que nos vamos a demorar mucho más de lo previsto en llegar a la meta de inflación. Antes se hablaba que había cierto chance de que con la acción adecuada de política monetaria, entre otras cosas, lo lográramos hacer en 2027. Y ahora nos dicen no, ahora vemos que es 2028, razón por la cual nos toca empezar a actuar
ahora con una postura mucho más contractiva, mucho más temprano para que eso ojalá se sienta hacia 2028. ¿Eso cómo se le transmite a las personas? Primero, pues es una señal única que puede hacer el Banco Central, contrario a otros, digamos, como frentes de política económica en la parte de política monetaria. El principal y único, tal vez, instrumento más potente es el de la tasa de interés. Entonces, es la única manera en la que el Banco Central habla generalizadamente con la economía. Y cuando sube la tasa de interés, especialmente al canal del consumidor, le dice primero, el crédito se le encarece y segundo, ahorrar se le rentabiliza. Entonces, lo cierto es que se está estudiando mucho ese tema porque justamente el Banco Internacional de Pagos decía, no, estamos en una paradoja en la que los bancos centrales están tratando de controlar la inflación, pero técnicamente desde 2021 no hemos parado de sufrir choques que la gente dice no dependen de la política monetaria, sino de precios de los commodities, de falta de oferta, entre otras cosas que pues se trasladan a los precios. Y en el caso de Colombia eso se exacerbó con los ajustes del salario mínimo. Entonces, ante esa cantidad de choques grandes, pues es como Héctor dice, llevamos un buen rato con una política monetaria restrictiva y nada que llegamos a las metas de inflación, pero yo creo que es porque en el camino, en el intermedio, hemos tenido muchos choques adicionales. ¿Y eso que está implicando? Pues primero, que en una estructura como la colombiana, pues los hogares perciban que el crédito está más caro, pero si me preguntan a mí si a un hogar le está doliendo el crédito más caro, no estoy tan segura porque pues hemos sido capaces de mantener un buen consumo de los hogares que se soporta de ingresos que vienen, por ejemplo, de las remesas, de lo que en su momento fue bonanzas agrícolas. Entonces como que no se siente tanto que la demanda de crédito sea como tan fuerte y tan apretada que a un hogar le esté doliendo que la tasa de interés esté alta. Y por otro lado, hay otra cosa que se está inspeccionando en la literatura internacional y es que a veces como que esas tasas de interés altas también podrían estar alimentando rendimientos financieros que a su vez siguen para seguir consumiendo. Entonces como que no del todo se podría lograr ese objetivo de bajar la inflación tan rápido con tasas de interés que pues pueden ser altas y en cierto modo como que alimentar más ingresos financieros en algún frente. Eso pues se dice un poco más en las economías desarrolladas que en las emergentes, pero igual es un punto a tener atención, porque lo otro es que desde que Colombia tiene tasas de interés altas, todo el mundo conoce que es un CDT. Entonces, mal que bien, pues estamos aprovechando que los CDTs están pagando buenas tasas, en términos reales, pues generan un ingreso y eso en cierto modo pues sigue manteniendo que la posibilidad de compra de algunos hogares se mantenga. Entonces, pues es una tarea difícil y lo que nos dice el Banco Central es que ahora ve mucho más difícil que la inflación llegue rápidamente a su meta, luego le toca ser un poco más contractivo de lo que estaba previendo antes. Bueno, yo le tengo una pregunta a César Pavón en torno a esto. Ahí Jacqueline estaba tocando un tema, es que a veces el común de la gente no entiende y no siente en las medidas que adopta el Banco de la República. Pero, ¿cómo hacer para que el común de la gente, la persona de a pie, entienda y digamos, se valore más bien esas decisiones que adopta el Banco de la República? Porque si usted se pone a mirar y usted habla con el común de la gente, ¿por qué el mensaje del actual presidente llegaba tan fácil a la gente? Pues le decían a uno, oiga, le va a subir su salario mínimo, pero por el otro lado decían, pero ¿cómo van a subir el salario mínimo si eso va a ser inflacionario? Pero la inflación empieza a materializarse lentamente a raíz de ese tipo de medidas. Entonces, ¿cómo hacer para que la persona de a pie valore ese tipo de medidas y que la persona de a pie entienda ese tipo de medidas y que termine respaldándolas? Porque al final del día la persona de a pie dice, oiga, pero estos están enloquecidos haciendo subir las tasas de interés de los créditos y eso. ¿Usted cómo ve eso? Bueno, Héctor, primero que todo, permítame también sacar un poco de pecho, porque aunque no dije 75 puntos básicos, creo que era uno de los analistas, y lo hablé con Daniel en boca de urna, que más estaba con esto, que diríamos una postura un poco más restrictiva del banco. De hecho, nuestra apuesta era 100 puntos básicos.
y entendiendo sí que realmente el rol del Banco de la República, o sea, ya un gobierno saliente, un gobierno entrante, llegue el que sea, es realmente controlar la fiesta. Entonces, primero, sacar pecho y decir, pues creo que fue una medida positiva. A mí me hicieron falta esos 25 puntos básicos. Yo creo que va a seguir el ascenso. No ha llegado a su tasa terminal. Yo creo que la tasa terminal está más entre 12,75, 13%. Es decir, que todavía le puede estar haciendo un ajuste adicional, faltando de entre 75 puntos y 100 puntos básicos. Ahora bien, ahora sí a la pregunta que usted me hace, Héctor, de cómo explicar esto. Yo sí creo que esto cobra cada vez más relevancia y es probablemente ahorita más con estas diferencias tan grandes entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, que más vale hacer eco a ese llamado y a ese activo que tenemos todos los colombianos, que es el Banco de la República. Y yo creo que, por supuesto, uno puede utilizar todos los argumentos técnicos, yo puedo traer toda la literatura, puedo comentarles y compartirles toda la evidencia que existe de lo que significa en los países tener un activo y un banco central independiente que tome las decisiones, respetando siempre su independencia y proponiendo o con el objetivo de llegar a su mandato constitucional, que es bajar el poder adquisitivo. Pero creo que en última, sector, y ahorita lo estábamos hablando, esto hay que traérselo más a la gente de a pie. Y a mí me gusta para ello ejemplos. Y yo creo que el ejemplo clásico, que de hecho pues, es un ejemplo muy, muy típico en la literatura que yo hago respecto a la política monetaria, es la analogía con una fiesta. Colombia estuvo bien en una fiesta. Y está todavía el problema, ya que lo mencionaba, desde el 2020 viene viviendo una fiesta. Desde el 2020 Colombia no ha logrado llevar su inflación al rango meta. Entonces, llevamos una fiesta constante donde digamos que hay factores externos, digamos que llegaron amigos externos y nos No, impusieron. y además había uno que otro volado de la casa sin el permiso de los papás en la fiesta. Entonces llegó la fiesta, entonces llegó el gobierno y el gobierno decidió meterle usted, pongámosle aguardientes, llegó a servirle a cada uno miembro de esta fiesta 3 shots de aguardiente porque estábamos celebrando, entonces gastó mucho más, 5 veces creció el gasto del gobierno público frente a los ingresos, después llegó el salario mínimo, entonces claro, todos los ciudadanos estamos felices. ¿Y cuál es el rol del Banco de la República en esta fiesta? Pues como en toda fiesta, es necesario alguien que esté controlando gradualmente el tono de esa fiesta. Porque, ¿qué pasa cuando la fiesta se nos va en exceso? Llega la policía, hermano. No, no solamente eso, peor aún, llega el guayao. Y cuando llega el guayao, ¿qué pasa? Pues uno y en la medida que la fiesta se extienda, pues naturalmente va a ser un guayao más grande. Y esto suena un poco, digamos, como chiste, pero creo que es muy serio. Ese rol del Banco de la República. De hecho, el clásico ejemplo es en Estados Unidos, el Banco Central lo que tiene que hacer es quitarle la champaña, el aguardiente a la fiesta para que el tono de esta fiesta ande buen ritmo y cuando hay que prender la luz, que es lo que está haciendo el Banco de la República, que está diciendo a todos, mire, ya la fiesta se acabó, ya estamos llegando a la tasa terminal, sea un 12,50, 13%, la fiesta se acabó, por favor, todos muchachitos, váyanse a la casa y pónganse un poco más juiciosos con sus cuentas, que lo que estamos buscando es que no tengan la policía por un lado, pero por otro un guayabo muy grande. Y creo que hay que caer en cuenta que el guayabo que Colombia le puede significar perder la independencia del Banco de la República es muy grande. Los países que pierden su independencia en sus bancos centrales son los países que tienen una inflación de 2 dígitos, que el costo de vida, lo que uno consume todos los días, le está incrementando los precios a un ritmo de 2 dígitos. O sea, yo lo que voy a comer en mis alimentos, lo que va a gastar en mis servicios, lo que va a gastar en todos los componentes, crece a un ritmo de 2 dígitos. Entonces, creo que ese tipo de analogías es la que tenemos que hacer más uso y obviamente siempre con un respaldo técnico, pero sí es necesario, Héctor, y más en este momento tan crítico, acompañar al banco y darle de una manera mucho más pedagógica este mensaje de que sin lugar a dudas el Banco de la República es el activo más valioso que tenemos que seguir protegiendo y que esperamos además que este nuevo gobierno lo acompañe y no lo ataque de la manera que lo hizo el gobierno pasado, que sí creo que fue muy perjudicial para su salud y para seguir teniendo ese policía de la fiesta que siempre es necesario. A ver, don Julián. Bueno, yo quiero actuar aquí un poquitico de abogado del diablo, con el perdón de los economistas, ¿sí? Que los veo celebrando la decisión del Banco de la República, ¿sí? Yo creo que el problema principal que tiene el país no es ni la inflación ni el déficit fiscal, sino es el no crecimiento.
la no inversión y el no crecimiento. Ese es el problema más importante y es el problema estructural. Entonces mi pregunta va a si esta medida del Banco de la República de subir aún más la tasa de interés le ayuda o no al crecimiento. Yo le pondría un gran interrogante a eso. Por estar trabajando tanto en la inflación, ¿sí?, y en el problema fiscal, se está descuidando lo más importante, lo estructural, que es que no estamos creciendo. No hay inversión y no hay crecimiento. Y yo creo que se está más bien desperdiciando una oportunidad. El cambio de gobierno es una oportunidad para pensar diferente. Creo que el Banco de la República está pensando perdón la palabra, de manera muy ortodoxa, y yo creo que es el momento de, con un nuevo gobierno, pensar diferente. Oiga, hagamos algo diferente entre todos, como equipo. Precisamente una característica del gobierno saliente era la desalineación entre el gobierno y el banco. Esta es la oportunidad que trabaje en equipo, por ejemplo, en cómo atacar la inflación por otras maneras diferentes a la política monetaria. Como por ejemplo, mover la economía, mover la demanda, pero para la inversión. La demanda de insumos, pero para inversión, no para consumo. Con eso no está ayudándole a la inversión, ¿sí?, no le está ayudando al crecimiento, ¿sí? Entonces yo creo que no sé, me atrevo a ser el abogado del diablo, y a mí, por ejemplo, no me deja muy contento esa medida, con el perdón aquí de los economistas, porque creo que están subestimando el problema más importante, y además de eso están desaprovechando la oportunidad de un cambio de gobierno para pensar diferente. Opa. Bueno, oiga, le cuento que usted está planteando lo que está planteando Gustavo Petro, pero usted se le olvida. Pero a él no le preocupa la inversión, perdón, a mí sí. No, esa era la justificación de él, ¿no? Ojo, y es que usted puede bajar las tasas al cero. Como en este gobierno hubieran podido haber bajado las tasas al cero, pero no iba a haber inversión, por un tema muy importante que creo que ustedes son, que se llama confianza. Bueno, por eso es lo que digo, aprovechemos que cambia la confianza. Por eso, pero nada tiene, o sea, usted no saca nada con dejar ir la inflación, con la disculpa de que va a generar más inversión. A usted no le garantiza eso. A usted lo que le garantiza una mayor inversión es de que se sienta confianza. Bueno, que sea César Pavón y Jacqueline los que hablen, pero ese es el famoso problema. Ese es el famoso problema con ese discursito. Fue que Gustavo Petro, ya lo llamó discursito. Ese discursito fue que nos metió en problemas el actual gobierno y paralizó el tema de la inversión en Colombia, se paralizó. Ring, pelea. No, creo que, mire, Julián, yo creo que es entendible ese mensaje, y incluso desde Corfi somos los primeros vocales en decir que la inversión hay que reactivarla, y uno entiende esto, pero ¿a qué costo y a qué ritmo? Yo creo que un poco el Banco de la República era difícil que en la reunión de ayer, yo creo que parte del mercado estaba tan optimista que no iba a subir mucho las tasas del banco en la última reunión, pensando muy de alguna manera, como está hablando Julián, hay un cambio de gobierno, pueden llegar noticias más positivas, el ámbito fiscal, y así lo demuestra el dólar, el CDS, la prima de riesgo, sí parece un poco más favorable y más confiado de que va a haber este ajuste fiscal. Pero el día de ayer, con la información conocida, lo cierto es que no sabemos. Hasta ayer conocimos cuál va a ser el ministro de Hacienda del próximo gobierno. Sabemos que va a haber un reto mayúsculo, sabemos que tiene que ajustar las cuentas en por lo menos 60 o 80 billones de pesos, 3 o 4 puntos del PIB. Además de esto, tenemos todavía el efecto inercial del salario mínimo. O sea, nosotros seguimos viendo que junio, julio, todos los que pagamos, vamos a restaurantes, seguimos viendo que el costo de vida nos sigue incrementando y que ese impacto del salario mínimo sigue aumentando. Entonces, ¿yo qué prefiero? Que un Banco de la República, y bien lo dijo Héctor, de hecho, cuando introdujo el tema, es deseable que actúen rápido. Yo por eso incluso estaba más sesgado así en puntos básicos, que ojalá en julio, que es la siguiente reunión, porque ya en agosto tienen como una pausa, pero que en julio puedan ya llegar a su tasa terminal, que lo hagan rápido, y ya si empezamos a ver noticias un poco más positivas, o sea, si ellos llegan más rápido ahorita a la tasa terminal y ya empezamos a ver en agosto
en los 46, 43 o 45 días que contó Héctor que faltan. No, fácil. 38 días. 38 días. 31 de julio más 7 de agosto. Y estoy ahora empezando de más julio. 38 días que nos faltan para el cierre de este gobierno, pues le da espacio al Banco de la República para que incorpore eso. Probablemente va a ser también interesante la recomposición. Muchos de estos mensajes que trajo Julián, de hecho, pues van a seguir vigentes porque, de hecho, los miembros del gobierno Petro que nombró como codirectores van a seguir hasta el año 2029. Entonces yo creo que esta discusión se va a ampliar, pero en este momento, y volviendo a mi analogía, había que calmar la fiesta. Yo creo que ese rol del Banco de la República nos puede costar en el corto plazo, es una decisión dolorosa, pero necesaria, y hago énfasis ya en lo necesario, porque yo sí creo que no hacerlo va a seguir implicando que ya el gerente está hablando de que el año 2028 se va a llegar a su meta, si no es posible que toda esta década, es que es inconcebible que llevemos casi que una década completa sin que se llegue a la meta del Banco de la República, que al final es lo que todos los colombianos queremos, que el costo de vida no aumente más del 3%, yo creo que es una meta que cualquier otra persona puede ser. Voy a resumirle su frase y qué pena compararlo con un personaje que a mí se me hizo que no le ayudó mucho a este país, que fue Ernesto Samper Pizano, que fue presidente de la República entre el año 94 y el año 98, si no estoy mal, que él salió con una frase célebre que una vez le dio por ir al banco. Ernesto Samper un día fue al Banco de la República y le dijo al banco: una inflación del 25% no me preocupa una recesión. Y de nada sirvió que él hubiera seguido gastando como loco porque hubo recesión. A ver, Jacqueline. Sí, no, yo creo que pensando en el valor de largo plazo del banco, definitivamente es en generar credibilidad en que los pesos colombianos que tenemos en el bolsillo o en la cuenta tienen un valor que perdura en el tiempo y que me permiten hacer transacciones con mucha credibilidad. ¿Qué pasa en unos países en donde se deja volar la inflación? Pues ya empezamos a tener desconfianza de la moneda propia y empezamos a hacer transacciones en otras monedas. Entonces creo que esa parte de credibilidad es un activo muy valioso cuando se hacen negocios, cuando se hacen transacciones, y realmente la tarea del Banco de la República es preservar ese valor pues en el mediano plazo. Mientras que en el corto plazo, pues definitivamente ellos, digamos, como por roles de política económica, la política monetaria no está encargada de promover en sí la inversión, sino hacer que el crecimiento de Colombia sea compatible a sus capacidades de largo plazo. Colombia dejó de invertir hace 4 años, cuando uno ve, digamos, como las tasas de inversión, y si la capacidad nos dice que Colombia no da la producción de la demanda que está enfrentando, pues esa es la lectura del Banco Central, que dice: no, hay excesos de demanda, entonces yo debería llamar a una señal para que eso sea compatible con la capacidad de largo plazo que tiene Colombia. Pero ¿quién genera la capacidad de largo plazo? Efectivamente la inversión, pero eso es una combinación entre tener políticas públicas más privado, confianza, entre otras cosas. Déjeme rajarla a Daniel. La inversión en términos reales ha venido creciendo de manera negativa, ¿no? Sí, en términos reales, especialmente en el último tiempo, ¿no? Y de hecho en términos nominales, el año pasado cayó en términos nominales incluso. Bueno, hoy en día pesa 16% del PIB, es la nivel más bajo de los últimos 60 años. Y hace un año las tasas de interés estaban mucho más bajitas. Pero yo me hizo falta decir algo, perdón, me tomé acá un segundo, es importante decir, ¿quién va a invertir en Colombia si sabe que la plata que invierte hoy, mañana o en 15 días o en un año o 2 años, sabe que esa plata pues va a haber una inflación notable, va a haber que eso no es sostenible en el tiempo? Yo creo que eso también hace parte de la decisión del inversionista. O sea, el retorno va a ser tan chiquito o va a ser negativo si la inflación sigue disparada. Como pasa, por ejemplo, en países como Argentina, en Brasil, cuando hay crisis, lo que pasa es que eso ahuyenta la inversión y mucho antes. O sea, ahí sí que los inversionistas, es difícil poder uno incentivar confianza, credibilidad, a sabiendas de que pues esto ya es un modelo probado y esto ya la historia lo ha demostrado que es así. El costo de no actuar es mucho más alto. Sí, no, es que acá llegan varias preguntas. También tenía un comentario que también debe ser un debate al interior de la Junta del Banco. Y es: ¿por qué se está necesitando una tasa real positiva tan alta para bajar la inflación? Hoy la tasa real es de 6 puntos porcentuales. Me acuerdo cuando la inflación llegó a 13%. O de 7 puntos porcentuales.
Entonces, cuando llegó No, a... 6. 6. Me, Sí, que es 12 seis, menos 12, 6 que sí. tiene la inflación ahorita. Ah, 6. Pero igual es muy alta. Porque cuando la inflación llegó a 13 no se requirió una tasa real tan alta para poder bajar esa inflación. Y creo que en la historia reciente no hay un antecedente de una tasa real tan alta para poder bajar la inflación. Obviamente, por un lado está el tema fiscal, que el despelote fiscal también puede ser algo, digamos, inédito de lo que pasó y que puede también requerir una postura más contractiva de la política monetaria, pero también un poco la confianza en el banco. O sea, el hecho de que reiteradamente se haya venido incumpliendo la meta de inflación, porque no solamente son estos de pronto 2 años de fuerte tensión entre el gobierno y el banco, sino que ya vamos a cumplir 7 años sin cumplir la meta de inflación. Eso también puede estar llevando a que se requiera una tasa de política real tan alta, que ese puede ser, digamos, más el debate. ¿Por qué es tan alta la tasa real para poder bajar la inflación ahorita y no pasó lo mismo, digamos, en circunstancias anteriores donde también hubo alta inflación? Lo dejo, digamos, como para el debate con estas dos preguntas. Una que la envían desde el canal de YouTube, creo, y que dice, no es posible que el Banco de la República maneje tasas diferenciadas, es decir, una para el crédito de consumo y otra para el crédito destinado a la inversión, a propósito del comentario que hacía Julián, y esta me la manda Diego Rodríguez, que me dice más o menos, digamos, sobre todo Jacqueline y César, en materia de tasa de inversión y en relación con la inflación, ¿cómo está Colombia frente a sus pares de América Latina? Sobre la primera pregunta, si las tasas se segmentan, eso lo hace el mercado solito. Si uno ve como, digamos, el mercado de crédito a los hogares, usualmente involucra más corto plazo, más riesgo, más, digamos, como diversidad en los riesgos y por eso las tasas que se enfrentan, por ejemplo, a un crédito de libre inversión, a una tarjeta de crédito, son más altas que incluso la tasa de interés del Banco de la República. Las tasas a los corporativos han tenido como algunos efectos interesantes y es que la base, obviamente, pues la tasa de interés de política monetaria, pero cuando le preguntan a un tesorero si usted presta crédito a una corporación o coloca, digamos, su liquidez en un coltes, la tasa de los coltes se había vuelto una competencia incluso más dura para las corporaciones porque en su momento llegamos a tener tasas 13 inicialmente, después 14 y después 15. Entonces uno como dice, listo, voy a invertir mi liquidez para remunerar algunos CETES, pero pues tengo dos opciones. O pongo un crédito que no me puede remunerar menos de lo que me paga la nación y es ahí donde también las corporaciones empiezan a sentir un poco de estrés. Yo qué diría que sí, las tasas de interés del Banco Central están subiendo, pero las tasas de los coltes técnicamente están en el mismo nivel. Hay que ver si se mantienen en ese orden, porque digamos punta a punta en lo que ha ocurrido desde la primera vuelta presidencial hasta hoy, es que esa presión de tasas se ha alivianado y eventualmente pues eso se empieza a trasladar a las corporaciones. Y lo otro es, como decía César, si el Banco Central llega a tope de tasas, los mercados no se esperan a que empiecen a bajar tasas de interés para incorporar esa expectativa en los precios. Entonces puede que llegar a tope y decir llegamos al tope empieza a beneficiar un poco más la dinámica del crédito a las empresas porque hay una anticipación a que después lo que viene es un recorte. Pero la segmentación de tasas sí existe, pero eso lo hace el mercado, eso no lo tiene que hacer tanto el Banrep. Sí, y ahí también respondiendo a la segunda pregunta, yo creo que lo primero es, la tasa del banco es una tasa de referencia, no es como que exclusivamente, y creo que Jackie lo dijo, pero hay que aclararlo, no es como que los bancos estrictamente tomen esa referencia como su tasa que prestan crédito, crédito de consumo, etcétera. Y más importante, y acá es donde quiero hacer énfasis, y también responder a la segunda pregunta, y también al comentario, Juliana, este ring que tenemos, es lo cierto es que la inversión y las tasas de largo plazo, más que definirse como por referencia de lo que pone el Banco de la República, y creo que es una discusión que abiertamente ha tenido el Banco de la República y el gobierno, más que por las tasas que define el Banco de la República, se están definiendo por las tasas de lo que el gobierno se endeuda. ¿Por qué? Porque el financiamiento de largo plazo, no solamente el crédito hipotecario, pero las tasas de los créditos de inversión de largo plazo importantes, usualmente más la referencia suele ser a qué tanto se endeuda el gobierno, porque al final, más allá de lo que el Banco de la República le presta a los bancos, en esos casos como un crédito hipotecario o una tasa de inversión o un crédito de inversión de largo plazo, puede ser más relevante pensar qué tan sostenible es como esta economía, que el mejor indicador para ello es las finanzas públicas. Y acá voy a la segunda pregunta que nos hizo Daniel y la persona que nos preguntó por las redes. Colombia es el único país, primero, que no ha alcanzado de los países pares en el barrio.
entre Brasil, Chile, Perú, etcétera, que no ha alcanzado su rango meta en los últimos años. Es el único país en la región que no ha alcanzado su rango meta. Y segundo, es el único país, además, donde la tasa de inversión está hoy en día en esos mínimos históricos. Uno ya vio que las demás economías, Chile, Perú, Brasil, en sus diferentes magnitudes, lograron una recuperación de la inversión. Y ¿por qué lo conecto con el primer punto? Porque es que yo sí creo que ahí, más que el Banco de la República, el que ha tenido más peso es las malas decisiones del gobierno nacional. Y permítame cerrar con el ejemplo de la fiesta. Acá, el hecho de que el gobierno se ha endeudado tanto, de que la prima de riesgo haya aumentado tanto, de que hemos tenido un salario mínimo de esas magnitudes, es lo que ha hecho que, por un lado, nuestra inflación no ha llegado a su meta, pero en segundo lugar, y de manera muy importante, que también no le haya permitido a la economía recuperar los niveles de inversión, lo que sí ha pasado en las demás economías. Creo que mirar rápidamente por el barrio nos permite concluir que más que el Banco de la República, ese problema de la baja inversión debe llevarse la discusión a los temas de finanzas públicas y a lo que ha hecho el gobierno en esa mala toma de decisión. Yo voy a hacer alusión de una frase que en su momento empleó Luis Alberto Moreno cuando fue ministro de Desarrollo. En esa época estaba de moda Michael Porter. Y es que el gran problema del crédito es no tener acceso al crédito. El gran problema no es la tasa de interés. Porque usted un proyecto, cuando tiene certidumbre del proyecto, por más de que sea una tasa alta, usted se mete en el proyecto. Cuando usted no ve certidumbre, por más de que la tasa de interés sea cero, no se mete en el proyecto. Y volvemos al punto. El punto es confianza. Y quería complementar una cosa de Jacqueline Piraján a propósito de manejar el riesgo. Una de las claves de ser buen banquero es saber a quién le presta. Y los grandes banqueros son aquellos que saben leer el riesgo de una manera, mucho de una manera especial, ¿sí? Que dicen, a esta empresa yo le voy a prestar porque analiza los riesgos y dice, esta empresa va a salir adelante. Y hay empresas hay banqueros que le prestan a empresas que uno dice, ¿cómo le prestó? Y después la empresa salió adelante porque son capaces de leer el riesgo. Entonces, y por eso cuando dice Jacqueline que el mismo mercado se acomoda es porque los mismos banqueros saben a quién le prestan y a quién no le prestan, ¿no? Y uno de los problemas de por qué la tasa de interés tan alta es que además, eso es como cuando usted en su hogar, su mayor ingreso se lo dedica a comer hamburguesas y pizzas y no en darle a sus hijos una buena educación. Entonces, pues, sí, muy chévere, la pasan rico, todos los días ven películas, comen pizza y comen hamburguesa, pero no genera una atracción para crecer hacia futuro. Ese es uno de los inconvenientes que uno le vio a este gobierno. Este gobierno se preocupó por tener más gasto para incrementar sus nóminas paralelas y para dar subsidios, y no se preocupó en ningún momento de incentivar la inversión. Es más, lo dijo públicamente, y usted lo sabe, don Julián, que dijo cero inversión en materia de hidrocarburos, cero inversión en infraestructura, y pues si usted no, y cero inversión en vivienda, además, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no había cómo crecer. Y además, fuera de lo gastón que era el gobierno, se nos complementó la cosa con remesas, con plática del narcotráfico que está pululando a la lata. El café el año pasado. El precio del café subió enormemente. El oro ilegal. Bueno, el oro ilegal, bueno, muchas cosas que inclusive el banco trata de apretar, pero sabe que se le están colando el agua
por todo lado porque pues estamos en una economía del cash, como yo lo he dicho desde hace un tiempo. Entonces, por eso la cosa no es tan fácil. Yo creo que eso no es, venga y bajamos las tasas de interés porque eso no, a punta de tasa de interés bajitas no se puede. Pero sí me afana en lo que dice Jacqueline. Con una inflación, usted hace una inversión y el retorno se pierde, porque el precio se sube demasiado y pues de nada va a servir que usted diga que una camisa produzca más camisas muchísimo más caras si la gente pues va a tener un efecto en el ingreso enormemente porque pierde lo que dice la Constitución, la capacidad de compra se va perdiendo. A ver, ¿qué más tenemos de la Junta? Héctor, bueno, también escuchemos al ministro de Hacienda, el primer audio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, donde habla un poco del lío fiscal también y de lo que espera que pase con la radicación del presupuesto que va a tener una ley de financiamiento apenas se radique antecitos del 30 de julio. El presupuesto que se va a presentar para el año 2027 sugiere la necesidad de hacer trámite de una ley de financiamiento en el Congreso de la República. El problema fiscal colombiano es imposible de resolver si no se logran nuevos ingresos tributarios a partir de una ley de financiamiento o una reforma tributaria. Fiscalmente es inviable lograr un equilibrio si no se acompaña ese esfuerzo con una ley de financiamiento. También serán necesarios algunos ajustes en materia de gasto, pero el problema estructural fiscal colombiano es un problema de ingresos, ya que, entre otras cosas, los gastos son altamente inflexibles, lo hemos explicado y mostrado en reiteradas oportunidades, no depende del gobierno la posibilidad de una reducción significativa del gasto, porque el gasto es inflexible en un 93%. Bueno, 7 de la mañana, 53 minutos Bueno, y ahí le está dando la razón Germán Ávila a Julián. A Julián de que es tan inflexible el presupuesto que se necesita crecer más. Pero para crecer más, a punta de confianza, esa va a ser la clave. Sí, y es un tema, bueno, claro que volviendo al tema de confianza y la confianza que ejerce el Banco de la República, ayer el gerente dijo, vamos a alcanzar la meta de inflación en el 2028. Pero yo estoy seguro que hacemos un sondeo de cómo tiene la inflación para 2028 y nadie la tiene en 3%. Que ese es un tema de credibilidad del banco, de que el banco mande la señal y eso se transmita a las expectativas del mercado. Jacqueline. Yo creo que también depende de lo que vaya ocurriendo en el camino, ¿no? Porque creo que nosotros como analistas siempre que nos preguntan, bueno, ¿para dónde va la inflación? En el corto plazo nos alimentamos de las decisiones que se van tomando, como el salario mínimo, o si se sube la gasolina, o si tenemos pues, perspectivas de que el gas se suba por cuestiones climáticas o los alimentos incluso. Y de corto plazo pues tenemos un insumo de información que nos permite, digamos, como ir dando nuestra perspectiva sobre qué le va a pasar a la inflación. ¿Qué pasa en el mediano plazo? Que asumimos que los choques se van disolviendo y si no hay otra cosa adicional, hay una cosa que sí pasa en las encuestas del Banco de la República, es que cuando nos preguntan a horizontes de largo plazo, la mejor respuesta que podemos dar para cuánto esperamos que sea la inflación es 3%. Lo que pasa es que en el intermedio pues ocurren muchas cosas que nos van desviando de ese camino y creo que es ahí donde el Banco Central hace como ajuste de su política, respondiendo a las nuevas informaciones. Y hoy pues podemos perfectamente decir, no, la inflación el otro año puede terminar, el Banco Central dice al 4, nosotros como analistas en promedio tenemos 4.8, pero ¿qué tal si el fenómeno del niño nos pega más duro? ¿O qué tal si se sube demasiado el salario mínimo? ¿O qué tal si cualquier otra cosa ocurre? Es ahí donde el escenario se va moviendo y es por eso que el banco pues actúa con esa información, pero tampoco eso da garantía de que efectivamente pues podamos llegar allá.
De hecho, si se pusiera a apretar agresivamente, tal vez tendríamos más costos de crecimiento y eso también lo enfatizó el gerente. Dijo, estamos tratando de llevar la inflación encaminada ya a la meta lo más suave que se pueda y tratando de minimizar el costo lo más que se pueda también. Sí, es que, digamos, recuerdo que algún analista en algún momento hizo el ejemplo que creo que fue con en Chile, el Banco Central de Chile, donde las encuestas a los analistas le decían, bueno, para fin de este año que no tiene la inflación en tanto, pero a 2 años, 3%. O sea, todos se alineaban con la meta del Banco de la República, del Banco Central que diga, porque, digamos, confiaban en que el banco, pasara lo que pasase, iba a llevar la inflación al 3%, que es lo que a veces uno no ve en las encuestas acá en Colombia. Ya es difícil que a 2 años los analistas ya estén diciendo 3%, porque confiamos en que el banco lo va a llevar. Puede que no se materialice, eso sí es totalmente cierto, pero el nivel de expectativa de que la inflación va a converger al 3%, eso se ha ido perdiendo, sobre todo en los análisis que uno hace tanto de las expectativas extraídas del mercado de deuda pública como de los análisis del mercado. César. No, tal vez complementar lo que creo que acá también pasa un factor y hay que considerar y es la gran inercia que tiene la inflación. Que se estima, según nuestros modelos, que cerca del 60% de la inflación nuestra depende bien sea de la inflación pasada, o sea, lo que pasó en la inflación pasada, el año pasado, o del incremento del salario mínimo, cerca del 60%, que son cosas que el Banco de la República y muchos, o sea, no tenemos margen de maniobra porque al final es el efecto inercial. Entonces, si uno le suma los factores ya más coyunturales que mencionó Jackie, lo del fenómeno del niño, lo que si se da o no el ajuste fiscal, y a eso le suma el efecto inercial, es donde uno ve lo complejo que se vuelve la política monetaria y ese reto mayúsculo, porque yo digo que debe ser ambicioso y claro, y como lo dijo el gerente de ayer, en llegar a esa meta. Y permítame mencionar, o más bien, dado que oímos al ministro de Hacienda, pues él habla mucho, yo creo que aunque también existe ese efecto inercial en el gasto, hay margen de recorte y espacio de recorte que este gobierno nunca tuvo voluntad de hacerlo, de ese recorte en el gasto público, pero sí quiero entrar porque el ministro en su intervención que acabamos de oír habló de ingresos y yo ahí, acá seguimos en la discusión con Julián, digo, ¿cómo podemos hablar de que de una política de mayor inversión cuando este gobierno fue el que más castigó y el que más le habló y atacó al sector energético, que usted bien conoce, Julián, y ese es el que nos producía, es la gallina que nos producía los huevos de oro, y me sorprende oír a un ministro, y más bien como contrarrestando que hable de que el próximo gobierno tendrá que hacer la mayor tarea de crecimiento y la mayor tarea en ingresos, cuando ellos mismos se encargaron de matar la gallina que producía nuestros huevos de oro. 7:58. Voy a dejar que Edgar Leyton mire el reloj, don Edgar Leyton, y nos dé un anticipo de la Bolsa de Colombia. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Pues Héctor, terminó mes, terminó trimestre, terminó semestre. ¿Qué pasó ayer? En la más reciente jornada bursátil local, el índice MSCI Colcap restó 0,75%, 2.269,08 unidades. Sin embargo, ojo con esto, los activos se están valorizando y prueba de ello es que la variación mensual del MSCI Colcap es de 4,23% en positivo, la anual 9,72% y los 12 meses 36,01%, Héctor. En cuanto a montos, estuvieron bastante bonitos, se movieron alrededor de 147 mil millones de pesos, con Ecopetrol moviendo 54 mil millones de pesos, Preferencial Cives 36 mil, Cives 17 mil, ISA 12 mil y Semargo 5.419 millones de pesos y son las 8 en punto. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
Son las 8 en punto. Bueno, vámonos con el pronóstico del dólar. Así es, Héctor, pues te cuento que tras la subida de tasas del Banco de la República, hoy en Colombia el dólar podría tener una volatilidad estimada de 60 pesos. De acuerdo con el asesor en el área cambiaria Mauricio Zúñiga, el dólar podría navegar entre un mínimo de 3.770 pesos y 3.430 pesos. Esto, como decimos, pues ligado a la más reciente decisión del Banco de la República de elevar en 75 básicos su tasa de interés y llevarla al nivel del 12%. Bueno, son las 8 de la mañana y 1 minuto. A ver, Manuela Navarro, ¿qué noticias nos tiene del empalme? Así es, Héctor, buenos días. Pues le cuento que ayer en el auditorio de la Sergio Arboleda se realizó la primera reunión de empalme del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Allí se presentaron los líderes y los coordinadores de los diferentes sectores que van a avanzar en estas reuniones. Además, conocimos que en el sector minero energético está como líder José Miguel Sapp, quien es presidente de la contratista petrolera Independence Drilling. Lo acompañan como coordinadores Claudia Calero, Luis Miguel Fernández y Juan Camilo Valencia. Además, también en el sector transporte está el ex viceministro Juan Camilo Hostos, quien lidera pues el sector transporte e infraestructura, quien está rodeado por María Fernanda Santa y Rodrigo Pinzón. Por otro lado, Cristian Jalavi, presidente de VIXA, está a cargo del empalme en el sector de trabajo. Andrés Barreto, director general de TECTARS, lidera el sector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y la ex embajadora de Colombia en India, Mariana Pacheco, se encuentra al frente del empalme en las relaciones exteriores. En cuanto al sector Hacienda, como ya se conocía, fue designado como líder Miguel Gómez Martínez, quien fue también nombrado como ministro de Hacienda, quien está acompañado por los coordinadores Juan Fernando Lucio, Ana Monsalvo y Oscar Franco. En el Departamento de Planeación Nacional está encabezado por David Varela, con Diego Dorado y Laura Pavón como coordinadores. Por su parte, del sector Comercio, Industria y Turismo está liderado por Manuel Fernández, quien trabajará junto a los coordinadores Jaime Uribe, José Caballero y Juliana Villegas. Además, pues de la Espriella también anunció que el propósito de esas reuniones es realizar un diagnóstico detallado de la gestión de la administración saliente, identificar el estado de los principales programas y proyectos, así como establecer prioridades que van a marcar el inicio de su mandato a partir del próximo 7 de agosto. Además, de la Espriella anunció que a partir de este lunes se realizará una agenda de empalme territorial y un proceso de revisión de la gestión de la administración saliente. Bueno, ¿y usted es que está de cumpleaños? Ay, no, estamos en celebración, pero no es mío, todavía no. ¿Y quién está cumpliendo años? Mi hermana cumplió hoy. Muy bien. ¿Y cómo se llama su hermana? Miranda. Miranda, muy bien. Entonces, felicitaciones para Miranda. 8 de la mañana y 3 minutos. A ver, don Rolando La Serie, pues no, vámonos con la noticia empresarial rápidamente con Rolando, pero nos toca rapidísimo porque quiero aprovechar a Nicolás, porque hoy es corte de cuentas. A ver, Rolando Lozano. No se oye nada. No se oye nada. La Superintendencia de Industria y Comercio recordó hoy a los usuarios y a las empresas también que los cambios en los medidores de energía, gas y agua solo rigen para los aparatos nuevos. Pues la entidad expidió recientemente pues nuevas normas sobre la tecnología y las condiciones técnicas de estos aparatos, pero los aparáticos viejos que estén funcionando bien correctamente no pueden las empresas de servicios públicos a obligarlos a cambiarlos, sino estas medidas rigen para el caso de los medidores de energía a partir de los fabricados o importados en el 5 de enero, los de gas a partir del 19 de junio pasado y los de agua a partir del 13 de marzo pasado también. Bueno, muy bien, son las 8 de la mañana y 5 minutos. Abrió el dólar. A esta hora, abren los mercados en Colombia.
Así es, Héctor. El dólar en el mercado cambiario en la jornada de este miércoles abrió sobre los 3.413 pesos. Esto inicialmente representa una caída de 2 pesos con 25 centavos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del martes fue de 3.415 pesos con 25 centavos. Ya también pues, registró algunas operaciones. De momento cotiza sobre los 3.412 pesos. Sigue esa operación a la baja y se movió entre ese mínimo de 3.412 y un máximo de 3.414 pesos con 70 centavos. Recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este miércoles es de 3.440 pesos con 83 centavos. Muy bien, 8 de la mañana y 6 minutos. A ver esta apertura, Jacqueline Piraján. Bueno, sobre la tasa de cambio, ayer justamente cuando se estaba fortaleciendo un poco la tesis de que el Banco Central tendría razones para ser agresivo en la subida de tasas de interés, habíamos visto una apreciación de la tasa de cambio, o sea, fortaleza del peso. Creo que esta decisión que toma el banco tuvo su componente de sorpresa frente al consenso de mercado en la medida en que dijo me toca ser un poco más restrictivo de lo que pensaba antes y eso puede seguir beneficiando a que sigamos experimentando un peso fuerte frente al dólar. Y hay otra cosa curiosa y es que Colombia en la tasa de cambio va absolutamente divorciada de lo que está pasando en el mundo. Mientras el dólar se fortalece frente a monedas fuertes, Colombia va para el otro lado, pero creo que aquí lo que el mercado nos está exponiendo es que son razones domésticas propias, características de Colombia, lo que está guiando el precio del dólar. Entonces, creo que pues podemos continuar así un buen rato. Bueno, muy bien, son las 8 de la mañana y 7 minutos. Varela tiene 15 segundos porque le voy a dar prioridad a Nicolás. A ver, Varela. Listo, acaba de dar su primera declaración pública el excongresista Miguel Gómez, que va a ser designado ministro de Hacienda. Noticia rápida, la primera. Volvemos los colombianos a explotar hidrocarburos. Se van a conceder concesiones rápidamente de hidrocarburos a lo que se posesione el nuevo gobierno. En el corto plazo se va a abrir nuevos pozos, se van a dar permisos para que los pozos que todavía tienen algún tipo de recursos allí se puedan seguir explotando. Fracking ambiental. Prioridad con el tema de la emergencia invernal y lo que va a ser el fenómeno del Niño. Se va a disminuir el consumo de energía y se reactivarán todas las térmicas al 100% para evitar el consumo de agua en el momento cuando el fenómeno del Niño esté en lo más duro. Ecopetrol tienen problemas graves porque dejó de recaudar 40 billones. De 160 billones pasan a 120 billones. Después le doy más detalles de Ecopetrol. Sí habrá reforma tributaria, pero no como la que quiere presentar el 20 de julio el gobierno de Gustavo Petro. Dice que quieren una reforma tributaria que no sea perseguir con impuestos a los colombianos, sino estimular el comercio. También anuncia que el gobierno desde ya se debe apretar el cinturón porque tienen un hueco de 12 billones de pesos que estará presente en el empalme con el ministro de Hacienda mañana. Le cuento más detalles en primera página digital de lo que acaba de decir el nuevo o el próximo ministro de Hacienda designado por Abelardo de la Espriella. Chao. Bueno, son declaraciones. Ahí le están dando respuesta a buena parte de su planteamiento, don Julián García, y es, bueno, hay invertir, crecer. Sí, porque es que no estaba cerrada la llave, entonces abrieron la llave. A ver, un segundo, porque es que estoy que le doy paso a Nicolás. A ver. Bueno, no, la llave, hay todas las intenciones de abrirla, pero no crean que es que eso van a llegar 200.000 petroleras a invertir, porque el precio está bajito y porque la prospectividad exploratoria en Colombia es relativamente baja. No es que tengamos toneladas de petróleo, ya van a llegar toneladas de compañías. Sí se reactiva un poco, pero no espere grandes resultados. Bueno, vámonos con Nicolás, porque más que los indicadores del día, quiero los indicadores semestrales. Vamos despacito. Listo, Héctor, pues comenzamos en este caso por los indicadores semestrales, como bien lo dice, es decir, el periodo comparado junio contra el cierre del año pasado. Y vamos a empezar entonces en materia de la tasa de cambio en este caso, para decirles, en este caso vamos a cuadrar un momentico acá, listo, que al cierre de junio, precisamente la tasa de cambio cerró sobre los 3.440 pesos con 83 centavos. Al cierre del 2025 teníamos una tasa de cambio sobre los 3.757 pesos con 8 centavos. Esto quiere decir que el peso colombiano se fortalece de manera semestral
8,42% frente al dólar estadounidense. Eso en cuanto a TRM. En el spot, pues la situación es un poco bastante parecida. Un cierre ayer de 3.415 pesos con 25 centavos y al cierre del 2025 teníamos un valor de 3.780 pesos, una revaluación del peso de 9,65%. Eso en cuanto a las monedas, sector, no sé si quiera que le hable de bolsa y de test. Bueno, la moneda, ¿cómo está viendo el desempeño semestral? Que hablábamos, o sea, es una tendencia que a principio de año se exacerbó mucho con la perspectiva de un banco central con tasas altas frente a un mundo que no estaba moviendo tasas. Eso ayudó a que la tasa de cambio en Colombia bajara. Y últimamente yo creo que los activos en Colombia reflejan un estado de confianza. Digamos que el mercado parece que le va a tener paciencia un poco a Colombia mirando qué nuevas políticas se pueden implementar y eso se ha reflejado tanto en una tasa de cambio más bajita que conserva el fundamental de un banco central independiente, pero le suma como una compresión de primas de riesgo. Y también ahorita si hablan de los coltes, también vemos la misma historia. Oiga, la prima de riesgo, ¿cómo va? Bien, realmente... ¿Está bajando? Sí, o sea, bajó significativamente. Cuando uno hace un comparativo, por ejemplo, del CIDES a 5 años de Colombia por su calificación versus otros pares, es como si el mercado nos hubiera otorgado un notch mejor de calificación frente al que tenemos con Standard & Poor's. Muy bien. A ver, Nicolás. Héctor, ¿de qué quiere que le hable? ¿Bolsa o test? No, sigamos con test y luego bolsa, para que esté alerta Edgar Leighton con bolsa después. Listo, entonces vamos con los test. En materia de los test, la referencia a noviembre del 2027, a la jornada del martes, que fue la última hábil de junio, pues tenemos que cerraron con una tasa del 12,45%. Al cierre del 2025 teníamos un nivel del 11,42%. Eso quiere decir que ganó 103 puntos básicos en tasa, esa referencia a noviembre del 2027. En cuanto a los test abril del 2028... O sea, subieron en tasa, es decir, que perdieron valor. Perdieron, exacto, se desvalorizaron. El precio del papel se cayó. Exactamente. Los test abril del 2028 se ubicaron finalmente ayer en 12,52% y al cierre del 2025 se ubicaron en 12,50%, apenas variaron 2 puntos básicos en el semestre. Los test a junio del 2032 ayer se ubicaron en 11,95% y al cierre del 2025 teníamos una tasa del 12,92%. En este caso cayeron 97 puntos básicos en tasa, es decir que los test a junio del 2032 se valorizaron. Los test a febrero del 2033 se ubicaron en la jornada del martes en 11,94% y al cierre del 2025 teníamos una tasa del 12,90%, quiere decir que también cayeron 96 puntos básicos. Los test a octubre del 2034 cerraron ayer en 12,01% frente a un cierre del 2025 de 12,90%, es decir, caen 89 puntos básicos y los test a octubre del 2050 se ubicaron en la jornada anterior en 11,81% frente a un cierre del 2025 de 12,84%, que se traduce en una caída de 103 puntos básicos también. Muy bien. Entonces, los test, pues veo que hubo varios papeles emitidos por el gobierno que se valorizaron en el semestre. Pues Sí, con no, y de corte hecho, ayer, ¿no? Sí, si comparan, por ejemplo, lo que fue el mayor periodo de estrés de la deuda pública en Colombia, que fue cuando se incrementaron las emisiones más el estrés de los tesoros internacional que nos llevaba a tasas casi del 15%, la mejoría ha sido contundente y es ahí donde nosotros también vemos como un modo diferente del mercado, como que después de las elecciones hay una tolerancia a ser paciente, digamos, con ciertas limitaciones a las nuevas políticas, entonces ese voto de credibilidad lo estamos viendo representado en menores tasas de deuda. E inclusive, a ver, me atrevo a decir que muchas veces, y de pronto usted me lo va a decir, y hoy el mercado se va a manifestar, que la subida de tasas, esto para responderle a don Julián, a veces la subida de tasas del Banco de la República generan más confianza y lo que pasa es que los papeles en el mercado de pronto retroceden en tasa, ¿o no? Sí, aquí hay varios componentes jugando y creo que los inversionistas, si bien fueron como más positivos en su compra de coltes últimamente y bajaron la tasa de interés, al mismo tiempo que hablábamos con ellos decían, no, es que el Banco Central debe seguir siendo independiente, debe seguir mostrando que hace la tarea. O sea, una cosa de pedir menos tasa para la deuda de Colombia no borraba la necesidad de seguir teniendo un Banco Central juicioso y yo creo que eso también soporta que los coltes
tengan un ancla por esa credibilidad. Muy bien. A ver, don Nicolás, regresamos con usted, bolsa. Listo, entonces vamos con bolsa, comenzando por el MSCI Colcap, que recordemos es el indicador de referencia para el mercado bursátil colombiano. Ayer tuvo un cierre de 2.269 puntos y al cierre del 2025 se había ubicado en 2.068 unidades. Quiere decir que en este caso tiene una valorización del 9,72%. Algunas de las acciones más relevantes, por ejemplo la del Grupo Energía Bogotá, se ubicó ayer en 2.860 pesos, había cerrado el 2025 en 2.970 pesos, quiere decir que pierde 3,70%. Celsia, por su parte, se ubicó en 5.080 pesos frente a un cierre del 2025 de 4.900 pesos, gana 3,67%. Aquí un movimiento importante, pues Ecopetrol ayer cerró sobre los 2.435 pesos. En el 2025 al cierre se había ubicado en 1.870 pesos. Esto quiere decir que de manera semestral avanza 30,21% la acción de la petrolera colombiana. E ISA, por ejemplo, también se ubica y gana de manera importante, ya que ayer cerró sobre los 29.500 pesos y al cierre del 2025 había cerrado sobre los 24.660 pesos para una valorización de 19,63%. Esas son pues las acciones que muestran, digamos, mayor valorización, si se quiere, y pues también las que en parte están relacionadas con temas del gobierno. Muy bien, son las 8 de la mañana y 16 minutos. Veo que las acciones de Ecopetrol subiendo en el semestre. La acción, ¿cuánto es que está subiendo, Nicolás, la acción de Ecopetrol? De manera semestral gana 30,21%. 30,21% se ha valorizado la acción de Ecopetrol en este primer semestre de este año. Bueno, pues esperamos ahora que el nuevo gobierno, tomando posesión del cargo, es una expectativa de que la empresa retome su rumbo de crecimiento. Bueno, muy bien. Edgar Leyton, a ver, hablando del tema de bursátil, ¿tiene alguna noticia que se le haya escapado? Pues Héctor, primero que todo, hay que hacer referencia a la acción de la ETB. Subió 16,46%, está en 95 pesos con 50 centavos. Pero ojo con esto, lo venimos diciendo casi en todas las jornadas. Montos muy pequeños. Con esta acción, ayer se movieron tan solo 335 millones de pesos y como lo señalamos, subió 16,46%, Héctor. Viene en el último mes o un poco más de 30, 40 pesos, es decir, casi que ha duplicado o más que duplicado su precio en las más recientes jornadas, pero insistimos, con montos muy bajitos. Listo, muy bien, don Edgar Leyton, 8 y 18. No nos podemos ir sin la cabalgata deportiva de Nicolás. Pues rápidamente, Héctor, se sigue desarrollando esta vez la fase de 16avos de final del Mundial 2026. Ayer 3 partidos bastante interesantes, pues Francia en su condición de favorito venció 3-0 a Suecia, avanzó en este caso a los octavos de final. Tenemos también victoria importante del anfitrión México, que se impuso 2-0 a Ecuador, también avanzó entonces a los octavos de final, y Noruega, que viene siendo, digamos, una grata sorpresa de esta Copa del Mundo, se impuso 2-1 a Costa de Marfil y también avanzó a la fase en cuestión. Ya tenemos entonces algunos cruces definidos en esa fase, en los octavos de final. Tenemos Canadá-Marruecos, que se jugará el próximo sábado a partir del mediodía. Paraguay-Francia, que también tendrá lugar el mismo sábado a las 4 de la tarde. Y tenemos, por ejemplo, ya definido Brasil-Noruega, que será el domingo a partir de las 3 de la tarde. Todos esos horarios para Colombia. México, de momento, espera al ganador de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo, que jugarán a las 11 de la mañana de este miércoles. ¿Hoy quién más juega? Hoy tenemos partidos de Inglaterra contra República Democrática del Congo, 11 de la mañana. En este caso también, déjeme ver rápidamente por acá, tenemos Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina a las 7 de la noche y Bélgica-Senegal a las 3 de la tarde. Bélgica-Senegal, buen partido. No, buen partido. México está muy bien y Francia, pues, por encima de todos. Con goles del colombiano. Con goles del colombiano Julián Quiñones, que muy buen nivel también está mostrando en esta Copa del Mundo. Y bueno, nos vamos, que ya son a las 8:20 de la mañana. Agradecemos a todos nuestros oyentes, a los analistas que estuvieron presentes, Julián García, Jacqueline Piraján, César Pavón, en la dirección Héctor Hernández y acá en la conducción Daniel Tamara. Un feliz miércoles para todos los oyentes.